Octavio, quiero hablar de los clubes venezolanos que vimos ayer, ¿no? Unos minutos, porque se vieron situaciones históricas, probablemente en el peor momento del fútbol venezolano a nivel de clubes, y no lo digo por el parón coronavirus, sino por lo que ya se vivía antes. Y no estoy hablando de lo futbolístico, a mí lo futbolístico no lo involucro, estoy hablando de lo gerencial, eh, eh, problemas en la federación, clubes que no pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Después se mezcla con coronavirus y bueno, más desastroso todavía, ¿no? Pero ayer Estudiantes de Mérida remonta un 2-0. Primer equipo venezolano en una Copa Libertadores de América que gana un partido cuando estaba perdiendo 2-0. Y si no me equivoco, es uno de los primeros triunfos, si no el primero de un club venezolano en Colombia, algo así, ¿no? Sí. También leí en Copa Libertadores de América, no importa las formas. Sí. Aunque si vieron los partidos, te vas a encontrar un muy buen Estudiantes de Mérida, con problemas de desconcentración típicos de los clubes venezolanos por 10 minutos, donde recibe estos dos goles, un penal y un gol allí, un golazo, por cierto, el que recibe, y luego el poder mental para recuperarse y remontar. Y Caracas siempre fue mejor que el Río. Y eso no pasa con los venezolanos con de visitante. Fecha histórica que pareciera que pasa por debajo de la mesa, no por mal, sino por todo lo que está sucediendo, ¿no? En el mundo. Pero el fútbol venezolano ayer dio no sé si llamarlo un golpe sobre la mesa, porque para eso es semifinales de Copa, pero sí sigue demostrándole al continente bueno, que con todos los problemas que puede vivir el futbolista venezolano sí está creciendo de a poquito. Sí, fíjate, ayer después del partido del Caracas me quedé hasta muy tarde. A mí ese tipo de partidos internacionales me hace que me cueste dormir luego. Me recuerda a nuestros tiempos de cobertura. Sí, sí. Y me puse a sacar y a sacar y a sacar. Yo tengo por aquí un cuaderno y empiezo a anotar todas las estadísticas como loco, ya como viejito que estoy, y empiezo a sacar los números. Y sí, y el de ayer primero fue una jornada histórica en cuanto a lo deportivo. Después, obviamente, podemos discutir el otro tema, pero en lo deportivo, por aquí tengo el dato. Fue una jornada histórica porque Venezuela no ganaba dos partidos un mismo día desde el 84. Y en aquella época jugaron dos partidos el mismo día porque era la Libertadores que se jugaba del antiguo formato con dos equipos de un mismo país, ¿no? O sea, aquel formato de 1984 era Venezuela contra Perú, y ese mismo día jugaron Portuguesa Cristal y la ULA frente a Melgar, y las dos fueron victorias venezolanas, pero las dos fueron como local, ¿no? O sea, pero igual Venezuela no ganaba dos partidos en un mismo día de Libertadores desde esa época. Y el otro dato estadístico interesante es que Caracas ayer, primero, Estudiantes no ganaba un partido desde el 99, desde la Libertadores histórica aquella de Richard Páez. Que eso fue un golpe sobre la mesa en aquel entonces. Exactamente, desde aquella Libertadores, justamente en Mérida, en el partido jugado en el Soto Rosa, que fue bajo una lluvia torrencial. Tú seguro no te acuerdas porque eras muy chiquito, ya yo estaba más grande, pero aquel partido que en ese equipo de Estudiantes jugaba Golindano, el Pocho Chenauzi, claro, Ruber Morán, Chuy Vera, Hernán Raíces. Aquel equipo le ganaba 3-0 a Cerro Porteño, iba a jugar el partido de vuelta, Bruno, y parecía que era el momento histórico de Estudiantes porque era imposible perder más de 3-0 con ese equipo que jugaba muy bien. Y te lo traigo a colación porque aquella vez la Libertadores no se pasaba en televisión como ahora, y DirecTV patrocinó el viaje de Estudiantes de manera individual, le puso el nombre, le puso el patrocinio en la camiseta, les dio unas camisetas porque Estudiantes no tenía uniformes, insólito, y el partido se transmitió por DirecTV en un canal que abrieron solo para el partido, y Estudiantes perdió 3-0 y después perdieron los penales y terminó perdiendo. Pero desde aquel momento Estudiantes no ganaba. Y Caracas se convirtió ayer primero en el primer equipo venezolano en ganar en Colombia en cualquier competencia internacional. Segundo, Caracas solo le resta ganar
a un equipo paraguayo o a un equipo uruguayo para ganarle a todos los rivales a los que enfrentó de diferentes países. Caracas ha jugado un solo partido contra uruguayos, que es contra Peñarol recientemente. ¿Te acuerdas de esa serie? Sí, yo estuve en esa cancha. Exacto. Le fue muy mal, por cierto. Que no pudo ganar, y también tiene Caracas tiene esa serie que pudo haber derrotado a Capiatá en Paraguay, pero que terminó 1-1 con aquel golazo de Rómulo Otero, que estábamos ahí en la cancha, pero que después Caracas pierde 3-1 en el Olímpico. Entonces Caracas no le ha podido ganar nunca ni a paraguayos ni a uruguayos. De resto, Caracas le ganó, no estoy hablando de visitante, Caracas le ganó en cualquier condición a argentinos, brasileros, colombianos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, mexicanos. A los chilenos les fue muy bien, por cierto. Con los chilenos le ha ganado un par de veces en Santiago y uno en Talcahuano como visitante. Pero claro, lo de Caracas, y uno se asombra, uno ve números. Por ejemplo, ayer Caracas jugaba el partido número 104 en su historia en Libertadores y apenas son 28 triunfos. Y uno dice, bueno, es importante lo de Caracas, pero Caracas solo ganó 28 veces en más de 100, ¿no? Y uno entiende, digamos, la historia del fútbol venezolano. Exacto, claro. La historia del fútbol venezolano. Obviamente lo más reciente, las copas más recientes son las que han traído más triunfos. Pero ni Táchira ayer también revisaba los números y Táchira, por ejemplo, ha ganado, digamos, no ha podido ganar de visitantes sino en 2 lugares nada más, en todos lados, por más de que Táchira tiene 21 participaciones en Copa. Entonces, la verdad es que fue una jornada histórica en cuanto al tema de números, ¿no? Y después al tema deportivo, Bruno, la verdad, cuando tú y yo hablábamos en la tarde, y después yo incluso hablaba con gente dentro del Caracas, dentro del club en la tarde antes de que salieran al estadio, y yo te lo juro, o sea, por Caracas tenía una cierta confianza porque sabía que el DIM había perdido a los jugadores más importantes y que al DIM le había costado mucho rearmar al equipo. Claro. O sea, obviamente porque lo conozco. O sea, el DIM perdió a la máxima figura, que es Andrés Ricaurte, que ayer jugó para Dallas, por cierto, ahí en la MLS, que juega muy bien, un flaco que no sé cómo se fue a jugar a Estados Unidos, no por nada, sino porque creo que iba a jugar, o sea, podía jugar en otro lado primero, pero se fue a jugar a Dallas, al equipo de los colombianos, y ayer, por cierto, Santiago Mosquera hizo hat-trick, y jugó Ricaurte, jugó Michael Barrios, o sea, Dallas jugó ayer también. Se fue Caicedo, que era el delantero titular, se fue Arriegui, que era un argentino, que era el 5, que era el que manejaba el equipo. O sea, se destrozó en su primer espacio, ¿no? Había perdido al arquero, o sea, y tenía esa cierta esperanza. Y luego con Estudiantes yo decía, ¿cómo hace un equipo que tiene 6, 7 meses sin jugar, sin entrenador? El entrenador en Uruguay, que por cierto, un equipo uruguayo lo va a llevar a Venezuela, Nacional lo va a llevar en estos días, una cola, literalmente hablando. Bueno, me están contando que ahora Di Mayor, que es la división del fútbol mayor de Colombia, acaba de anunciar que de los 22 son solo 7 jugadores los que dieron positivo y que van a jugar mañana. Imagínate tú lo que es obligar al equipo a jugar porque tienen que jugar. Hasta allá ha llegado, ¿no? Eso es lo que yo me refiero con ajuro, obligar. Sí, obligar. Hay un tema allí. Entonces yo decía, un equipo que tiene todos esos problemas como Estudiantes, 7 meses, para que Alianza llegue hasta allá, sabiendo que Alianza había ya empezado a jugar, que Alianza tiene un equipo más formado, que sin Brignani, sin el Buda Torrialba, yo decía, uy, va a ser. Y cuando vi que el partido se le complicó, te lo juro que pensé que no lo sacaban adelante. No, yo también pensé que lo iban a golear. Sí, yo dije, pues bueno, y luego Caracas, que por más que yo tuviese esa confianza, yo también decía lo mismo. Digo, en Venezuela que el torneo se está cayendo a pedazos. Los equipos se están retirando para no jugar. Los jugadores sufren, están enfermos, unos tienen problemas, el otro de coronavirus, el otro se está muriendo. La verdad es que, digamos, Bruno, las noticias del fútbol venezolano son escandalosas. Son escandalosas, estoy de acuerdo. Y que en medio de todo eso, el fútbol venezolano haya podido sacar 2 resultados, pero estamos hablando, Alianza Lima, el equipo, o sea, si no el top 3 de equipos más importantes del Perú, es el segundo equipo más importante en cuanto a títulos con Universitario y Sporting Cristal, el equipo más popular de ese país. Eso sí, correcto.
histórico, pero por todos lados donde se vea, el equipo de Farfán, el equipo histórico del barrio Matute. Y el otro lado es el Deportivo Independiente de Medellín, que si bien no está entre los 5 grandes de Colombia, es un equipo muy importante, muy tradicional, de los 6, 7 equipos más ganadores del fútbol de este país, un equipo muy pesado en el torneo local, y tú dices, Caracas y Estudiantes fueron y pum, lo sacaron a los dos. Entonces, yo me quedé con esa sensación, Bruno, anoche de eso, de añoranza por Venezuela, de decir, mira todo lo que pasó a pesar de las circunstancias, pero estoy de acuerdo contigo, me parece que sería injusto que esto tape la desgracia que vive el fútbol de Venezuela, que la verdad es el problema mayor, ¿no? No se puede y no se debe ocultar. Sí, hay que resaltar, como el amigo Ronald Córdoba nos escribía y lo colocábamos en pantalla, que es una jornada histórica para el fútbol venezolano, pero se vive en situaciones muy particulares que hace que todo se vea mucho más gris, a pesar de ayer haber tenido una jornada que no vamos a olvidar. Yo hacía un ejercicio, está todavía el triunfo de Boca Juniors, 41 minutos más o menos de partido, 1-0, ha sido muy superior el equipo argentino al paraguayo, pero por la mínima el resultado, 1-0 a favor de Boca. Y es evidente, Octavio, no sé si vas a compartir conmigo del lado de Caracas, que los triunfos ante River marcan un antes y un después en la historia de este club en la Copa Libertadores, y probablemente serán por ahora, hasta que se consiga algo similar o mejor, los resultados más importantes en la historia del Caracas Fútbol Club y de Noel Chita San Vicente como entrenador. Pero aquel Caracas tenía a un núcleo muy importante de la selección nacional de Venezuela. Jugadores que después se quitaban la camiseta del Caracas y se ponían la vino tinto, iban a jugar partidos de eliminatoria, Copas Américas, y la importación era de lo mejor que se podía conseguir en cuanto a los colombianos que traía Caracas en aquel momento, ¿no? Pero no ganarle a River en las condiciones que ganó Caracas, llevándole un partido de local a Cúcuta, eso es historia pura que cambió, repito, al Caracas Fútbol Club. Pero el triunfo de ayer para San Vicente, para Chita, es terminar de colocarlo como el técnico venezolano en el fútbol venezolano más importante de todos. Porque ya Caracas no es lo mismo, ya el fútbol venezolano no es lo mismo. Caracas podía tener un jugador o dos de posibles convocados a la selección nacional, y ayer se enfrentó a uno, que es Ruber Quijada, y Bernardo Añor, el lateral zurdo, renunció al equipo hace un par de semanas, tampoco estaba. Creo que son los únicos dos de la estrella, los que ganaron la estrella o el campeonato que los llevó a esta copa, que eran convocables a la selección nacional. Talento de sobra, pero no todavía con la actualidad que tienen los jugadores que te acabo de mencionar. A lo que te trato de decir es que el triunfo de ayer es una ratificación a Noel San Vicente. Para los que tenían dudas sobre él, no soy uno, yo no oculto su mal paso, incluso lo considero un fracaso, lo que sucedió en la selección Vinotinto cuando estuvo ese tiempo Noel San Vicente, pero a nivel de clubes es imposible en Venezuela, porque no ha dirigido afuera, que alguien le ponga un pero. Y lo de ayer es top, porque 6 meses sin jugar, todos los problemas que pueden vivir, y que el equipo haya mantenido, porque no ganó a punta de Guáramo, ganó a punta de fútbol, y eso es sello de Noel Chita San Vicente, su cuerpo técnico, y de lo bien que también, porque hay que darle el crédito a la institución, el Caracas se ha encontrado con Miki Mea Vitali y con la dirigencia, ha encontrado cómo, con lo que tiene actualmente en lo económico, armar equipos altamente competitivos. Sí, yo obviamente yo tengo en el recuerdo la victoria en Cúcuta y la victoria en Buenos Aires como como una cosa. Claro. Sí, incluso a mí me tocó ver cómo nos encerraban en el vestuario de la cancha de River para que no saliéramos, porque los hinchas de River estaban
ofendidos con la victoria, tuvimos que salir por otro lado, digamos, obviamente ganarle a River bajo cualquier circunstancia, pues es un mérito y es una cosa que queda para la historia del club y aquel plantel, o sea, hace algunos meses con un grupo de amigos lo hablábamos, aquel plantel con los colombianos, con Javinson Escobar, Champeta Velázquez, Carpintero. Carpintero, después tenías Zurdo Rojas, José Manuel Rey, Javier Toyo, Maestrico González, Alejandro Guerra, Pájaro Vera, Eder Pérez. O sea, no, era un equipo extraordinario, era una cosa que más nunca se va a repetir, porque conseguir a todos esos jugadores que, como tú dices, eran los jugadores de la selección nacional y que además eran los jugadores de Caracas, es una cosa irrepetible. Fíjate que aquella versión de Caracas, incluso luego tiene una versión mejorada en Copa, la versión esa de Gremio, o aquella versión, claro. esa versión que traspasa, pero aquella versión, de no ser por aquel penal dudoso todavía, inexistente, que pitan en la cancha de Colo-Colo, aquella versión de Caracas podía haber pasado incluso mucho más de fase, porque la verdad es que él jugaba pero muy bien, era la selección de Venezuela. Pero el resultado de ayer, lo que tú dices, le da digamos un cierto tono de heroicismo al Caracas que no tenía, porque evidentemente, más allá de que uno respeta todos los nombres y todos los planteles, en comparación no hay ninguna comparación. Caracas pasó a ser un equipo, si bien es cierto, serio, sigue siendo una institución seria, de las pocas que quedan en el país, que paga al día, que está comprometida con su gente, pero los niveles de los equipos no tienen ninguna comparación, incluso con equipos que a mí y a ti nos tocó vivir hace muy poco. El Caracas de Zaragoza, por ejemplo, no hay ninguna comparación. O sea, entre planteles, ahora es juventud. Exactamente, ahora es otro equipo. Entonces, pero lo de ayer, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, termina de confirmarse. Primero, Noel San Vicente es el técnico más importante en la historia de ese club, que ya, digamos, ya por sí propio tiene una trascendencia muy importante, porque estamos hablando del club más importante de Venezuela, el más ganador, el de mayor trascendencia, un montón de cosas. Entonces, si eres el mejor técnico de la historia de ese club, digamos, ya tienes una trascendencia muy importante. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, no creo que haya un entrenador, obviamente con las excepciones de Farías y de Dudamel, por lo que han hecho en la selección de Venezuela, pero no hay un entrenador en el fútbol venezolano que pueda medírsele a Noel San Vicente. Evidentemente, Zaragoza hizo cosas muy buenas, hay entrenadores muy importantes en la historia del fútbol venezolano, Farías, hay entrenadores muy, muy, muy importantes, Carlos Horacio Moreno, Raúl Cavalieri, Manuel Plasencia, tipos que ganaron mucho, pero lo de San Vicente va más allá, trasciende todo. Y bueno, y si es capaz de conseguir resultados con esta versión de Caracas, porque la verdad es que imaginar esta versión de Caracas que le fuese a complicar el partido a Libertad en Paraguay, que le complicara el partido a Boca en Caracas, que le ganara a Medellín en Medellín, Bruno, era cuando salió el sorteo, muy pocos podían asegurar que esta versión de Caracas podía hacer eso. Y así como resaltábamos Caracas, también lo hacemos con Estudiantes. Ya tú dabas un resumen de todo lo que sucedió en el partido, no solo eso, sino lo que vive el club, que a diferencia, no estoy diciendo que actualmente sea un desastre. Tengo entendido a la distancia que han encaminado muchas cosas, hay problemas, pero no es como hace 5 o 6 años que de Estudiantes hablábamos hasta de un equipo de segunda división, por todo lo que vivía. Ha regresado de buena manera y bueno, y ayer consiguió un triunfo que desde el 99 no ocurría en una copa y de una manera espectacular y eso va a terminar, no sé, porque lo que pasa es que en el fútbol venezolano a veces se desaprovechan impulsos, ¿no? Y recibió Estudiantes un impulso más
para tratar de que el proyecto termine de cuajar y termine de solventar situaciones que van más allá de lo que suceda en el rectángulo de juego, que eso no es solo con Estudiantes, sino con prácticamente todos los equipos de la primera división del fútbol venezolano. Ahí veíamos que también está perdiendo Flamengo hoy. A ver. En el entretiempo, 1-0 contra Independiente del Valle. Lo de los clubes, después pasan a octavos y Brasil en los últimos años se ha convertido probablemente en el equipo o el país a vencer en la Copa Libertadores de América. A diferencia de Argentina, Octavio, tú no sabes cuál equipo puede llegar. Un año puede ser Flamengo, un año puede ser, qué sé yo, Atlético Mineiro. En cambio, en Argentina tú hablas solo de Boca y River. Sí. ¿No? Pero no ha sido tan bueno lo de los brasileños para ir empezando a cerrar este en vivo del día de hoy. No ha sido tan bueno, ¿no? Lo de los brasileños en el reinicio de la Copa Libertadores de América. Sí, hoy Flamengo, que sigue siendo el equipo, el candidato a la Copa, sigue siendo el equipo poderosísimo, sigue siendo, digamos, un equipo muy diferente al resto porque tiene un apoyo económico bestial y por la trascendencia de su plantel está enfrentando al equipo, digamos, más sólido, más serio de los últimos tiempos, Independiente del Valle, ¿no? El gran ejemplo. Sí. Un muy buen proyecto, claro. El gran ejemplo a seguir en muchas cosas. Fíjate que hoy, algo que no tiene que ver netamente con el fútbol, Bruno, pero hoy por primera vez, un equipo ecuatoriano informó de su asociación con eSports para que fuese miembro de juegos como FIFA 21 y demás. Independiente del Valle es ese equipo. Es el primer equipo ecuatoriano en ser patrocinado oficialmente por eSports y va a aparecer en el juego con todas sus, digamos, sus cosas como patrocinante especial. Y estamos hablando de que Independiente del Valle no es ni cerca entre los 3-4 primeros equipos más importantes de la historia del fútbol ecuatoriano y lo que ha hecho, la trascendencia que ha hecho Independiente del Valle en los últimos tiempos, metiéndose en finales y ganando todo lo que ha ganado, hace que hoy uno al menos vea ese resultado y diga, uno se sorprenda totalmente, ¿no? Uno diga, es que está perdiendo con Independiente del Valle. Parecería increíble, pero es cierto, sí, lo de los brasileños no ha sido tan bueno. Ahí también uno ve el hecho de cómo puede ser la competencia interna, cómo ellos juegan tantos partidos, cómo están jugando ya desde hace bastante rato. Flamengo incluso fue campeón de una copa más en medio de la pandemia. Yo me hago bolas, como dicen los mexicanos. Es de la copa del torneo estadual de Río de Janeiro, le ganan la final a Fluminense. Y uno dice, bueno, con todo y eso... ¿Ah? Que es el rival clásico. Exacto, su rival eterno ahí en Río, que bueno, que Flamengo tiene varios clásicos en Río, pero el eterno rival de la vida es el Fla-Flu, el Flamengo Fluminense. Y ellos, a pesar de todo eso, igual que el Inter ayer, que también el Inter tiene en el medio la Copa Gaúcha, que la jugó también con Gremio, la mayoría de equipos brasileños, uno entiende que la competencia local de los brasileños a veces no es tan fuerte como para que solo les dé para competir, porque los brasileños a veces, como les toca jugar tantos partidos, Bruno, de repente hoy puedes jugar con Fluminense, pero mañana juegas con San Sportivo Caetano del Río del Sur, que es una realidad. No tienes ni la menor idea de dónde sale, y por más de que sea fútbol brasilero, hay competencias que no. Cuando te agarra un equipo disciplinado como Independiente del Valle, los ecuatorianos ya tienen mucho rato también trabajando, bastante rato trabajando, entonces te pueden dar este tipo de cosas. De todas maneras, como dicen los argentinos, tienen una ventaja, es cierta, la ventaja de los brasileños existe, están mucho más rodados que el resto de los equipos, sí, y siguen siendo favoritos. Los brasileños siempre son favoritos, ¿no? Por ejemplo, perdió Gremio contra la Universidad Católica, sí. Palmeiras de milagro le ganó a Bolívar, ya tú decías lo del Inter de Porto Alegre, que 4-3 sufrió contra América, está perdiendo Flamengo contra Independiente del Valle, Sao Paulo y River empataron a 2 y Sao Paulo fue incapaz de hacer un gol por mérito propio. A ver, no por mérito propio, un gol de uno de sus jugadores, porque sí lo generó para que llegaran los autogoles. No ha sido un buen arranque
de la Copa Libertadores de América para un reinicio. De todas maneras, yo creo que son los candidatos, Octavio, porque el dineral que tienen hoy en día marca una ventaja tremenda con el resto del continente, sin olvidarme de Boca y River, que tienen muy buenos equipos, algún otro como el propio Independiente del Valle, que creemos más en el proyecto que quizás en los nombres que pueda tener, sí. Pero seguirán siendo estos brasileros los grandes candidatos a levantar la Copa Libertadores de América, que bueno, el día de hoy nos tomamos el atrevimiento de hablar un poquito de lo que sucedió en Venezuela o los clubes venezolanos, estar pendiente del duelo de Boca, que está ganando en el entretiempo 1-0 en Paraguay a Libertad, Octavio, así que empezar a despedir este en vivo. Bueno, nos vamos a reencontrar muy pronto, seguramente, porque ya no solo está el tema de la Copa Libertadores, el reinicio de las ligas, ya con Bruno estaremos hablando también de la Liga Italiana, que va a comenzar dentro de muy pronto y que en las últimas horas ha generado un movimiento importante con todo el tema que se está gestando, con la salida ya oficial de Pipa Higuaín, que se va al Inter de Miami ahí al ladito de Bruno, con lo que está sucediendo entre la Roma, la Juventus, con la contratación de los equipos, con el Milan que ganó hoy y que se clasificó a la próxima fase de la Europa League. Así que mucho movimiento que tiene que ver con Italia, que estaremos hablando y evidentemente nos vamos a reencontrar con todos los deportes en el camerino. Así será, nosotros nos despedimos en este en vivo dedicado a la Copa Libertadores de América. Octavio Sazo, quien les habla, Bruno Gómez, muchas gracias por estar con nosotros acá en el Camerino TV y será hasta la próxima. Chao.